Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergiremos en el increíble mundo del espectáculo, específicamente en la transformación de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Hande Erçel. Prepárense porque vamos a analizar a fondo su cambio radical para su nuevo papel. Sí. Han oído bien. Hande ha sorprendido a todos con una metamorfosis que la hace casi irreconocible. Antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles jugosos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco y emocionante sobre celebridades, tendencias, películas y series, todo con un toque personal y un análisis profundo. Así que no se pierdan nada y hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Ahora sí, pongámonos manos a la obra con el tema que nos tiene aquí reunidos hoy. Hande Erçel, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, ha demostrado una y otra vez su versatilidad y talento. La hemos visto brillar en papeles románticos, comedias ligeras e incluso dramas intensos. Pero ahora se prepara para un desafío completamente nuevo, un papel que la exige una transformación física y emocional impresionante. La noticia de su nuevo proyecto ha generado una enorme expectación. Los detalles se han mantenido en secreto, pero lo que sí sabemos es que Hande se ha comprometido al máximo con este papel, dispuesta a ir más allá de su zona de confort para ofrecer una actuación memorable. Y vaya si lo está logrando. Las primeras imágenes que han surgido de su nueva apariencia son impactantes. Adiós al glamour y al estilo impecable que la caracterizan. En su lugar, vemos una Hande transformada, con un aspecto más rudo, más intenso y completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué es exactamente lo que ha cambiado? Bueno, para empezar, su cabello. Atrás quedaron las largas ondas brillantes. Ahora luce un corte de pelo más corto con un estilo desaliñado y un color que se aleja de su castaño habitual. Algunos la han comparado con un estilo andrógino, otros dicen que tiene un aire punk. Lo que es innegable es que este cambio de look le da una imagen mucho más fuerte y decidida. Pero la transformación no se limita solo al cabello. Hande también ha experimentado cambios en su maquillaje y vestuario. En las imágenes que hemos visto, aparece con un maquillaje mucho más discreto, casi inexistente, que resalta sus rasgos naturales pero sin el brillo ni la sofisticación que suele llevar en eventos públicos. Su vestuario también ha sufrido una metamorfosis radical. La hemos visto con ropa más holgada, más funcional y menos centrada en la moda. Parece que ha adoptado un estilo mucho más práctico y cómodo, lo que sugiere que su personaje requerirá mucha acción y movimiento. Por supuesto, un cambio de imagen tan drástico no es solo una cuestión de estética. También refleja una preparación profunda para el papel. Hande ha estado trabajando arduamente para meterse en la piel de su personaje, estudiando su historia, su personalidad y sus motivaciones. Se ha rumoreado que ha estado tomando clases de defensa personal y entrenamiento físico para prepararse para las escenas de acción que probablemente tenga que realizar. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tipo de papel requiere una transformación tan radical? Aunque los detalles específicos del proyecto aún no se han revelado, hay algunas teorías que circulan entre los fans y la prensa especializada. Algunos creen que Hande interpretará a una policía encubierta, una agente secreta o incluso una luchadora. Otros sugieren que podría estar interpretando a un personaje con un pasado difícil, una persona que ha tenido que sobrevivir en circunstancias extremas. Sea cual sea el papel, lo que está claro es que Hande está dispuesta a desafiarse a sí misma y a demostrar su talento actoral en un registro completamente nuevo. Esta transformación es una prueba de su compromiso y dedicación a su oficio. No solo se trata de verse diferente, sino de encarnar a un personaje de una manera creíble y convincente. Y es que en el mundo de la actuación, los cambios de imagen son una herramienta poderosa para conectar con el público y transmitir la esencia de un personaje. Recordemos ejemplos de otros actores y actrices que han transformado su apariencia para interpretar papeles icónicos. Charlize Theron en Monster, Matthew McConaughey en Dallas Buyers Club, o Natalie Portman en Black Swan, son solo algunos ejemplos de actores que han ido más allá de los límites de su imagen para dar vida a personajes complejos y desafiantes. Hande Erçel parece estar siguiendo los mismos pasos, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa y versátil, dispuesta a asumir riesgos y a reinventarse constantemente.
Y eso es algo que admiro mucho de ella. Además del impacto visual, este cambio de imagen también tiene un impacto psicológico en la actriz. Transformar su apariencia puede ayudarla a distanciarse de su propia identidad y a sumergirse por completo en la mentalidad de su personaje. Puede ser una forma de liberarse de las expectativas y de las percepciones que el público tiene de ella, permitiéndole explorar nuevas facetas de su talento actoral. Y no solo eso, también es una forma de generar expectación y de crear un aura de misterio en torno al proyecto. Al mostrar una imagen tan diferente a la que estamos acostumbrados, Ande y su equipo están despertando la curiosidad del público y generando un gran interés en su nuevo trabajo. Todos queremos saber más sobre este personaje y sobre la historia que va a contar. Personalmente estoy muy emocionado por ver a Ande en este nuevo papel. Creo que tiene el potencial de ser una actuación memorable y de consolidarla como una de las actrices más importantes de su generación. Estoy seguro de que nos sorprenderá a todos con su talento y su dedicación. Y hablando de sorpresas, ¿qué opinan ustedes de este cambio de imagen? ¿Les gusta la nueva apariencia de Ande? ¿Qué tipo de papel creen que interpretará? Me encantaría leer sus comentarios y teorías en la sección de abajo. Ahora bien, volviendo al tema de Ande y su compromiso con su oficio, es importante destacar que este tipo de transformaciones no son fáciles. Requieren mucho esfuerzo, disciplina y dedicación. Los actores y actrices que se someten a estos cambios suelen tener que seguir dietas estrictas, hacer ejercicio intenso y pasar largas horas en la silla de maquillaje. Pero más allá de los sacrificios físicos, también hay un desafío emocional. Transformar tu apariencia puede ser una experiencia muy intensa y a veces incluso traumática. Puede afectar tu autoestima, tu imagen corporal y tu sentido de identidad. Por eso es tan importante que los actores y actrices cuenten con un equipo de apoyo sólido que los ayude a navegar por este proceso. En el caso de Ande estoy seguro de que cuenta con el apoyo de su familia, sus amigos y sus representantes, quienes la están ayudando a mantenerse enfocada y a superar cualquier desafío que pueda surgir. Y hablando de desafíos, no olvidemos que Ande también ha tenido que lidiar con la presión de la fama y con las críticas de algunos sectores del público. A pesar de ello, siempre ha sabido mantenerse fiel a sí misma y a su visión artística. Ha demostrado ser una persona fuerte, resiliente y con una gran pasión por su trabajo. Creo que este nuevo papel es una oportunidad para demostrarle a todos sus detractores que es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa y comprometida, dispuesta a darlo todo para ofrecer actuaciones memorables. En resumen, el cambio radical de Ande Ercel para su nuevo papel es una muestra de su compromiso, dedicación y talento actoral. Su transformación física y emocional es un reflejo de la preparación profunda que está llevando a cabo para encarnar a su personaje de una manera creíble y convincente. Estamos ansiosos por verla brillar en este nuevo desafío y por descubrir todos los secretos que esconde este proyecto. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad del cambio radical de Ande Ercel. Como vimos, su transformación es mucho más que un simple cambio de imagen, es una muestra de su compromiso con su oficio y de su deseo de desafiarse a sí misma. La vimos dejar atrás el glamour para asumir una apariencia más ruda e intensa, un reflejo de lo que seguramente será un papel exigente y lleno de matices. Analizamos las posibles razones detrás de este cambio y recordamos otros ejemplos de actores que han transformado su apariencia para dar vida a personajes icónicos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber sus opiniones y comentarios sobre este tema, así que no duden en dejarlos en la sección de abajo. ¿Qué les pareció la transformación de Ande? ¿Qué tipo de papel creen que interpretará? Los leo con atención. Y para finalizar, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo, y lo más importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán contenido fresco y emocionante sobre celebridades, tendencias, películas y series, todo con un toque personal y un análisis profundo. Así que no se pierdan nada y hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Pero adentrémonos aún más en este fascinante cambio.
Porque, más allá de la simple alteración estética, la transformación de Hande Erçel plantea una serie de interrogantes sobre el papel de la imagen en la actuación y la percepción que tenemos de las celebridades. ¿Hasta qué punto un cambio de apariencia puede influir en la credibilidad de un actor? ¿Es necesario despojarse del glamour para ser tomado en serio en roles más complejos? ¿Y cómo afecta esta metamorfosis a la propia identidad del artista? Estas son preguntas cruciales que merecen ser exploradas. En el caso de Hande, su belleza natural y su elegancia innegable la han catapultado a la fama, convirtiéndola en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Sin embargo, esta misma imagen puede haber limitado las oportunidades de interpretar papeles más arriesgados y desafiantes. Al romper con su imagen habitual, Hande parece estar buscando nuevas formas de expresión y demostrando que tiene la capacidad de trascender los estereotipos. Además, el hecho de que los detalles del proyecto se mantengan en secreto alimenta aún más la especulación y la curiosidad. El hermetismo en torno a la trama y al personaje crea un halo de misterio que invita al público a imaginar todo tipo de escenarios. Algunos fans incluso han comenzado a elaborar teorías sobre la posible inspiración del papel, relacionándolo con figuras históricas, personajes literarios o incluso eventos reales. Una teoría que ha cobrado fuerza en las redes sociales es que Hande podría estar interpretando a una espía internacional, entrenada en artes marciales y experta en el manejo de armas. Esta idea se basa en la imagen más dura y decidida que ha adoptado la actriz, así como en los rumores sobre sus clases de defensa personal. Otros sugieren que podría estar interpretando a una mujer que ha sufrido abusos o que ha vivido en la calle, lo que explicaría su aspecto desaliñado y su maquillaje discreto. Independientemente de la verdad, lo cierto es que este cambio de imagen ha generado un debate intenso en las redes sociales y en los medios de comunicación. Algunos aplauden la valentía de Hande por arriesgarse a romper con su imagen y explorar nuevos caminos en su carrera, mientras que otros critican su decisión, argumentando que ha perdido su encanto y su atractivo. Sin embargo, creo que es importante recordar que la belleza es subjetiva y que lo que realmente importa es el talento y la capacidad de un actor para meterse en la piel de un personaje. Hande Erçel ha demostrado en numerosas ocasiones que tiene ambas cosas, y estoy seguro de que este nuevo papel será una oportunidad para demostrarlo una vez más. Además, este cambio de imagen también podría ser una estrategia para revitalizar su carrera y atraer a un público más amplio. Al interpretar un papel diferente a lo que estamos acostumbrados, Hande podría llegar a nuevos fans que no se sentían identificados con sus trabajos anteriores. También es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrolla la carrera de Hande Erçel. En Turquía, la imagen de las actrices es especialmente importante, y a menudo se les exige mantener un aspecto impecable y seguir las últimas tendencias de la moda. Romper con estas normas puede ser un acto de rebeldía y una forma de desafiar las expectativas sociales. Pero, ¿qué significa realmente para Hande Erçel someterse a esta transformación? ¿Cómo afecta su propia percepción de sí misma y su relación con su cuerpo? Es posible que la actriz haya experimentado sentimientos contradictorios al verse en el espejo con su nuevo aspecto. Por un lado, puede sentir una sensación de liberación al desprenderse de su imagen habitual y explorar nuevas facetas de su personalidad. Por otro lado, también puede sentir cierta inseguridad o temor al rechazo, especialmente si está acostumbrada a recibir elogios por su belleza. Sin embargo, creo que es fundamental que Hande se mantenga fiel a sí misma y que confíe en su talento y en su capacidad para superar cualquier desafío. Como he dicho antes, este nuevo papel es una oportunidad para demostrarle a todos que es mucho más que una cara bonita y que tiene la capacidad de conmover, emocionar y sorprender al público. Además, este cambio de imagen también puede inspirar a otras mujeres a romper con los estereotipos y a sentirse cómodas con su propia imagen, sin importar lo que digan los demás. Hande Erçel tiene una gran influencia en la sociedad turca y en el mundo, y su valentía al desafiar las normas puede ser un ejemplo para muchas personas que se sienten presionadas a cumplir con los estándares de belleza convencionales. En definitiva, la transformación de Hande Erçel es mucho más que un simple cambio de imagen. Es una declaración de intenciones, una muestra de su compromiso con su oficio y una invitación a reflexionar sobre el papel de la imagen en la actuación y en la sociedad. Estoy ansioso por verla brillar en este nuevo papel y por descubrir todos los secretos que esconde este proyecto. Y para añadir un poco más de contexto, hablemos de la industria del entretenimiento turco. En los últimos años, las series y películas turcas han ganado una enorme popularidad a nivel internacional,
gracias a su alta calidad de producción, sus historias emocionantes y sus actores talentosos. Andercel ha sido una de las figuras clave de este auge, protagonizando algunas de las series más exitosas del país. Su éxito ha trascendido las fronteras de Turquía, convirtiéndola en una estrella internacional con millones de seguidores en todo el mundo. Su popularidad en las redes sociales es impresionante y sus fotos y vídeos generan una enorme cantidad de comentarios y reacciones. Sin embargo, esta fama también conlleva una gran responsabilidad. Hande es una figura pública y sus acciones y decisiones son observadas de cerca por sus fans y por los medios de comunicación. Por eso su cambio de imagen ha generado tanta expectación y debate. Es importante que Hande sea consciente de su influencia y que utilice su plataforma para promover valores positivos y para inspirar a otras personas. Estoy seguro de que lo hará, y de que este nuevo papel será una oportunidad para demostrar su compromiso con la sociedad y con su oficio. Volviendo al tema de la transformación física, es interesante analizar cómo otros actores y actrices han utilizado esta herramienta para meterse en la piel de sus personajes. Algunos ejemplos famosos incluyen a Robert De Niro, que engordó más de 30 kilos para interpretar a Jake LaMotta en Toro Salvaje, o a Christian Bale, que perdió una gran cantidad de peso para su papel en El Maquinista. Estas transformaciones extremas demuestran el compromiso y la dedicación de estos actores a su oficio. Sin embargo, también conllevan riesgos para la salud, y es importante que los actores cuenten con el apoyo de un equipo médico para asegurarse de que están tomando las precauciones necesarias. En el caso de Andercel, su cambio de imagen parece ser menos extremo, pero igualmente significativo. Al cortar su pelo, cambiar su maquillaje y modificar su vestuario, ha logrado transformar su apariencia y transmitir una imagen completamente diferente. Espero que este nuevo papel sea un éxito para Andercel y que le permita seguir creciendo como actriz y como persona. Estoy seguro de que nos sorprenderá a todos con su talento y su dedicación. Y con esto espero haber profundizado suficientemente en este tema tan fascinante. Recuerden suscribirse y dejar sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo.